Vamos a cerrar finalmente el bloque de las reacciones químicas con un tema que, sin embargo, no tiene que ver mucho con los temas anteriores que hemos visto. Vamos a hablar de una forma superficial, no profundizando demasiado, de la química nuclear. En concreto, la química nuclear se dedica a estudiar las reacciones nucleares. Las reacciones químicas nucleares son aquellas en las que los núcleos atómicos van a experimentar cambios en su estructura. En las reacciones químicas que hemos visto hasta ahora, los cambios químicos solo se debían a una reordenación de los electrones de aquellos átomos que intervenían en la reacción en sí. Pero ahora lo que nos vamos a encontrar es que van a ser los núcleos de esos átomos los que van a experimentar una serie de cambios en su estructura. De tal manera que los núcleos que se obtienen como productos en una reacción nuclear pueden ser totalmente diferentes a los núcleos presentes en los reactivos. Hasta ahora en las reacciones químicas que habíamos estudiado, si en un lado de la ecuación teníamos unos determinados átomos, al otro lado de la reacción íbamos a seguir teniendo esos mismos átomos, reordenados de una forma diferente, pero los átomos seguían siendo los mismos. Sin embargo, puesto que aquí los núcleos atómicos van a experimentar unos cambios en su estructura, podemos encontrar núcleos atómicos totalmente diferentes entre los reactivos y los productos. Cuando esto sucede, el proceso que se lleva a cabo recibe el nombre de transmutación. Además de los nuevos núcleos que se nos pueden formar en una reacción nuclear, también vamos a encontrar otros productos de reacción muy diferentes a los productos o sustancias químicas que hemos visto hasta ahora. Y esos nuevos productos que vamos a ver en este tipo de reacciones van a ser las llamadas partículas subatómicas o sus derivados. Y para concluir, decir que en las reacciones nucleares los isótopos van a jugar un papel. El concepto de isótopo lo vimos brevemente en el tema del átomo. Sin embargo, en este tema de química nuclear vamos a profundizar un poco más en las características de estos isótopos. Si recordáis precisamente del tema del átomo, los isótopos son átomos que solo se diferencian entre ellos en su número másico A. Es decir, recordad que el número másico A era el número de nucleones que había en el núcleo de un átomo, es decir, la suma de protones más neutrones. Aquí tenéis una tabla de isótopos a partir de 4 elementos químicos. Aquí tenéis los 4 elementos químicos: el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el cloro. A continuación tenéis en esta tabla 3 columnas: el número másico A, el número atómico Z. Recordad que el número atómico era el número de protones que tenía el núcleo atómico, y vamos a añadir un número más que va a ser el número N, que va a ser el número de neutrones. Así pues, vamos a empezar a estudiar esta tabla con el primero de los elementos, el hidrógeno. Si observáis, el hidrógeno, tenemos 3 isótopos de hidrógeno, pero todos ellos van a tener un número atómico Z igual a 1. Es decir, todos los hidrógenos van a tener un protón en su núcleo atómico. Recordad que precisamente el número atómico, el número de protones de un núcleo, va a ser el que determine la naturaleza del propio elemento químico. Es decir, que en este caso todos los átomos, sean isótopos, etc., si son de hidrógeno, todos ellos van a tener un número atómico 1. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre con el número de neutrones. Si os fijáis, en el primer isótopo tenemos 0 neutrones, no tenemos ningún neutrón, pero existe un isótopo del hidrógeno que cuenta con un neutrón
e incluso existe un tercer isótopo del hidrógeno que cuenta con 2 neutrones. Para calcular el número másico simplemente tenemos que sumar los protones y los neutrones, es decir, que el número másico para el primer isótopo del hidrógeno es 1 más 0, 1. El segundo isótopo, su número másico es 1 más 1, 2. Y el tercer isótopo, su número másico es 1 más 2, 3. Vemos que efectivamente el hidrógeno posee 3 isótopos y precisamente son isótopos porque el número másico de cada uno de esos 3 isótopos es diferente. Ahora bien, hemos añadido en esta tabla una columna más que es el porcentaje de abundancia. Fijaros que el primer isótopo de hidrógeno, que es el hidrógeno que hasta ahora hemos conocido y con el que hemos trabajado, supone el 99,985% de todo el hidrógeno que existe en el universo. Es decir, que este isótopo, el isótopo del hidrógeno que tiene, o mejor dicho, que no tiene ningún neutrón en su núcleo atómico, es con diferencia, con una abrumadora mayoría, el más abundante de los 3 isótopos. Si nos fijamos para el segundo isótopo, el que ya en su núcleo cuenta con un neutrón, pues ya el porcentaje de abundancia es muchísimo más pequeño, tan solo de un 0,015%. Y si nos vamos ya al tercer isótopo, pues el dato de la abundancia relativa es tan pequeño que no lo he podido encontrar, pero evidentemente todavía sería más bajo que este valor de 0,015. Fijaros a continuación en la masa atómica de estos 3 isótopos. Como veis aquí en esta columna, la masa atómica está expresada en unidades de masa atómica, en UMAS. Fijaros que el primer isótopo tiene una masa atómica pues prácticamente de 1. Redondeando este valor tendríamos el valor de 1. Pero fijaros qué es lo que ocurre con el segundo y con el tercer isótopo. El peso atómico del segundo y tercer isótopo ya no va a ser 1, sino que va a ser más o menos 2 y más o menos 3. ¿Por qué este isótopo pesa el doble que este isótopo y este otro isótopo pesa el triple que este otro isótopo? La razón a estas diferencias de masas atómicas hay que verlas en este caso. Si recordáis, en el tema del átomo, el peso del protón y el peso del neutrón no eran iguales, pero eran muy similares, eran del mismo orden. Por lo tanto, si nosotros para el primer isótopo tenemos un único nucleón, pues este isótopo vemos que pesa prácticamente un UMA. Pero si este isótopo cuenta con 2 nucleones, es decir, con el doble de nucleones que este otro isótopo, evidentemente su peso atómico va a ser aproximadamente el doble. Y si nos fijamos en este isótopo que tiene 3 nucleones, es decir, el triple que este otro isótopo, pues evidentemente su masa atómica va a ser el triple. Sin embargo, en química se suele dar un peso atómico UMAS intermedio, que resulta de una media aritmética de, en este caso, por ejemplo, multiplicar este porcentaje por esta masa, más este porcentaje por esta masa y más este porcentaje por esta masa. Si hacéis esa operación matemática, os va a quedar que el hidrógeno, a modo de media aritmética, tiene un peso atómico de 1,0080. Fijaros que es muy similar, casi igual a este valor. Daros cuenta que este valor supone el 99,985% de la abundancia. Por lo tanto, efectivamente, este valor es casi idéntico a este otro valor. Pero fijaros que efectivamente existe una pequeñísima diferencia debido precisamente a la existencia de estos 2 isótopos, que aunque su existencia es muy pequeña, pues evidentemente hacen aumentar un poquito el peso atómico medio del hidrógeno. Vamos a estudiar los siguientes isótopos, los isótopos del carbono.
El carbono, como ya sabéis o podéis consultar en la tabla periódica, tiene un número atómico de 6. Tiene 6 protones en su núcleo atómico. Sin embargo, el carbono puede presentar también 3 isótopos. El que tiene, además de los 6 protones, 6 neutrones, 7 neutrones y 8 neutrones. De tal manera que los números másicos de estos isótopos van a ser para el primero 6 más 6, 12. Para el segundo 6 más 7, 13. Y para el tercero 6 más 8, 14. Vemos que efectivamente el número másico vuelve a variar, por lo tanto estamos hablando de isótopos. Vamos a ver de nuevo cuál va a ser la abundancia relativa de estos 3 isótopos. Vemos que el primero de ellos, el que tiene 6 neutrones, que si os fijáis es exactamente el mismo valor para los protones, pues este isótopo supone el 98,892% de todo el carbono existente en el universo. Pero vemos que estos otros isótopos pues también tienen una cierta abundancia, eso sí, ya con un porcentaje extremadamente pequeño. El segundo isótopo tiene un porcentaje del 1,1% y el tercero es prácticamente inexistente. Aquí, fijaros que el isótopo más abundante de todos, este de aquí, se debe a que evidentemente es el más estable de todos. Fijaros que el número de protones coincide con el número de neutrones, es decir, que en el núcleo atómico de este isótopo de carbono, los neutrones y los protones están perfectamente aparejados y a ese aparejamiento perfecto se debe su extraordinaria estabilidad. De tal manera que los isótopos cuyo número másico sea el doble que el número atómico van a ser siempre o casi siempre los más estables. Vamos a observar brevemente también la masa atómica de estos 3 isótopos. Fijaros que para el primero de ellos la masa atómica es exactamente igual a 12 U+. Si recordáis nuevamente del tema del átomo, el U+ se definía como exactamente una 12ª parte del peso del átomo de carbono. Cuando hablábamos del átomo de carbono, hablábamos precisamente de este átomo de carbono. Es decir, el átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Ese átomo en concreto pesa exactamente 12 U+, por convenio. Pero fijaros qué es lo que ocurre con los pesos atómicos del segundo y tercer isótopo del carbono. Aumentan aproximadamente en una unidad. Si este pesa 12, este pesa aproximadamente 13 y este pesa aproximadamente 14. Eso nuevamente se debe a la diferencia del número de neutrones, puesto que este tiene 6, este tiene 1 más 7, por lo tanto aumenta en una unidad, y este, puesto que tiene 2 más, aumenta en 2 unidades. Es decir, exactamente lo que nos ocurría con el caso de los isótopos del hidrógeno. Vamos a seguir avanzando ya más rápido. Vemos los isótopos del oxígeno, nuevamente tenemos 3. Vemos que otra vez el isótopo que tiene igual número de neutrones e igual número de protones, es decir, el que tiene un número másico doble al número atómico, vuelve a ser nuevamente el más abundante y con muchísima diferencia respecto a los otros 2 isótopos. Vemos que los otros 2 isótopos, este tiene 9 neutrones y este tiene 10 neutrones. Y vemos nuevamente que los porcentajes de abundancia son muy pequeños. Y en esta otra columna de aquí vemos que también la diferencia de los pesos atómicos entre estos 3 isótopos va creciendo de una unidad en una unidad. Este vale casi 16, este vale casi 17 y este vale casi 18. Y el valor medio del peso atómico para el oxígeno se obtiene de multiplicar estos porcentajes por estas masas atómicas. De tal manera que, haciendo una media aritmética de estos 3 productos, obtendríamos este valor medio para el peso atómico del oxígeno. Y para terminar, vamos a comentar brevemente los 2 isótopos del cloro. El cloro
según la tabla periódica, tiene un número atómico de 17, pero fijaros que en este caso los isótopos del cloro son solo 2, pero este, en lugar de tener 17 neutrones, tiene 18, tiene un neutrón más, y tenemos un segundo isótopo que tiene 2 neutrones más, es decir, tiene 20 neutrones. Si calculamos los números másicos de estos isótopos, tenemos que para el primero es de 17 más 18, 35. Y para el segundo, 17 más 20, 37. Y fijaros qué es lo que ocurre con los porcentajes de abundancia. Vemos que el primero de ellos es bastante mayoritario, un 75%, pero ya esa mayoría no es tan abrumadora como los isótopos que habíamos visto anteriormente. De hecho, fijaros que el cloro se reparte entre un 75% de este primer isótopo y un 24%, casi 25%, del segundo isótopo. Y fijaros que aquí nuevamente las masas atómicas de estos dos isótopos varían sensiblemente, exactamente en 2 unidades. ¿Por qué en 2 unidades? Porque la diferencia entre ambos isótopos son precisamente 2 neutrones. De tal manera que el peso atómico medio para el cloro se obtiene calculando la media aritmética de estos dos productos, la abundancia de este isótopo por su masa atómica más la abundancia relativa de este isótopo por su masa atómica y dividido entre 2. Obtendríamos este valor de 35,45 UMAS, que es el que podéis ver en el que aparece en la tabla periódica de los elementos químicos. Vamos a estudiar brevemente a continuación cómo se nombran y cómo se formulan estos isótopos. La formulación y nomenclatura de los isótopos es extremadamente sencilla y aquí tenéis el ejemplo general de cómo se formulan estos isótopos. Simplemente escribimos el símbolo químico, como hemos hecho hasta ahora, del elemento correspondiente y a su izquierda vemos aquí que escribimos 2 números. Debajo escribimos el número atómico Z y encima de él escribimos su número másico A. De tal manera que si nosotros vemos estos 2 números, el número másico y el número atómico, es muy fácil calcular el número de neutrones que tiene ese átomo. Simplemente hay que restar al número másico el número atómico. De esa forma obtenemos el número de neutrones. Vamos a ver a continuación cómo se nombran estos isótopos y para ello vamos a poner unos pocos ejemplos. Los isótopos más simples, ya los hemos visto en la tabla anterior, son los 3 isótopos que presenta el hidrógeno. Aquí tenéis formulados los 3 isótopos del hidrógeno. El primero de ellos, el hidrógeno 1,1. Efectivamente, el hidrógeno, por el mero hecho de ser hidrógeno, tiene que tener un número atómico 1. Pero, puesto que este isótopo, si recordáis de la tabla anterior, carecía de neutrones, su número másico también va a ser 1. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tiene este isótopo? Pues 1 menos 1, 0. Es decir, que el átomo de hidrógeno está formado únicamente por un protón y un electrón, obviamente, que gira en torno a ese protón. Pero vamos a ver el segundo isótopo del hidrógeno. Como veis, este isótopo recibe un nombre coloquial que se denomina deuterio. Y se denomina deuterio porque su número másico es de 2. ¿Esto a qué obedece? Pues si recordáis de la tabla anterior, el segundo isótopo del hidrógeno ya tenía en su núcleo un neutrón. Por lo tanto, su número atómico sigue siendo de 1, puesto que es de hidrógeno, pero ahora su número másico va a ser de 2. Porque además de este protón, en su núcleo tiene un neutrón. Tiene 2 nucleones en su núcleo y por lo tanto su número másico va a ser 2. Y finalmente el tercer isótopo que presenta el hidrógeno es este que tenéis aquí, el tritio, en el que en su núcleo atómico vuelve a tener un protón que caracteriza efectivamente al hidrógeno, pero su número másico va a ser de 3.
va a ser de 3 porque este isótopo tiene 2 neutrones en su núcleo atómico. Por lo tanto, 2 neutrones más este protón hacen 3 nucleones en su núcleo atómico. Fijaros que en estos 3 isótopos, el valor de Z, es decir, el número atómico, en los 3 casos es de 1. Recordad siempre que el número atómico es el que caracteriza el elemento, es decir, todos los átomos, bien sean isótopos, iones, etcétera, etcétera, si su número atómico es de 1, todos ellos van a ser hidrógenos. Pero vemos que en este caso, puesto que varía el número másico, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3, pues tenemos efectivamente 3 isótopos. Como veis, estos isótopos reciben nombres coloquiales, pero generalmente los isótopos reciben nombres sistemáticos. Vamos a escribir, aquí los tenéis, los 3 isótopos del carbono, que también los hemos visto en la diapositiva anterior. Fijaros nuevamente en el número atómico Z. Aquí es de 6, 6 y 6. Efectivamente, todos los átomos de carbono, bien sean isótopos, iones o cualquier cosa, si su número atómico es 6, siguen siendo átomos de carbono. Ahora bien, si atendemos al número másico, en este primer ejemplo vemos que su número másico es 12, exactamente el doble de 6. Esto quiere decir que este isótopo de carbono tiene el mismo número de protones que de neutrones en su núcleo. Y debido a este emparejamiento perfecto, este isótopo veíamos que era el más abundante de todos los isótopos del carbono con muchísima diferencia. Aquí tenemos el segundo isótopo del carbono, el carbono 13. Fijaros, tanto en el carbono 13 como en el carbono 14, que estos isótopos se nombran simplemente escribiendo el nombre del elemento químico y añadiéndole el número másico. Aquí es 13, vemos que efectivamente el número másico es 13. ¿Cuántos neutrones tiene este isótopo? Pues 13 menos 6 son 7 neutrones. Este es el carbono 13. Y aquí tenemos el famoso carbono 14, que seguramente habréis oído hablar, que se utiliza para evaluar la antigüedad de las rocas o los fósiles. El carbono 14 tiene un número másico efectivamente de 14, y puesto que el número atómico es 6, 14 menos 6 son 8. Es decir, que el carbono 14 es un isótopo que tiene 8 neutrones en su núcleo atómico. Existen otra serie de átomos que no deben confundirse con los isótopos y son los isóbaros. Los isóbaros son átomos con distinto número atómico Z, pero igual número másico A, es decir, que son todo lo contrario a los isótopos. Si los isótopos tienen un mismo número atómico pero diferente número másico, pues los isóbaros tienen un distinto número atómico pero un igual número másico. Vamos a poner una serie de ejemplos. Aquí tenéis 3 isóbaros. Fijaros que efectivamente ahora el número atómico en los 3 casos va a ser diferente. Aquí es 18, aquí es 19 y aquí es 20. Por lo tanto, ya no vamos a tener los mismos elementos químicos. Aquí tenemos el argón, aquí tenemos el potasio y aquí tenemos el calcio. Sin embargo, observad los números másicos. Aquí es de 40, 40 y 40. Es decir, estos 3 nucleidos tienen el mismo número másico, pero se diferencian en el número atómico. Por lo tanto, decimos que estos 3 nucleidos son isóbaros. La forma de nombrar estos nucleidos, pues según la diapositiva anterior, simplemente este sería el argón 40, este sería el potasio 40 y este sería el calcio 40. A continuación vamos a hablar de un concepto muy importante para entender las reacciones químicas nucleares, y es la energía del enlace nuclear. Esa energía de enlace nuclear es la necesaria para romper las fuerzas que mantienen la estructura nuclear de un átomo. En todas las reacciones nucleares que vamos a ver dentro de poco en este tema, hay una peculiaridad que presentan todas ellas y es la enorme
energía que bien necesitan o que bien desprenden. Esto se debe a que este enlace nuclear tiene una fuerza extraordinariamente grande. Es la fuerza universal más potente de todas las que existen. Por lo tanto, romper el núcleo atómico exige unos valores de energía realmente elevados. De tal manera que si nosotros presentamos esta gráfica, fijaros que esta gráfica es muy simple, es una representación del número másico frente a esta magnitud que es precisamente la energía del enlace nuclear. Fijaros que cuando el número másico es muy pequeño, es decir, cuando los nucleidos son muy pequeños, tienen pocas partículas subatómicas, pues esta energía es bastante pequeña. Evidentemente, el romper un núcleo pequeño no va a requerir una energía tan grande como para romper unos núcleos ya de mayor tamaño. Fijaros que esta energía de enlace nuclear se hace máxima en este punto, cuando el número másico es aproximadamente o anda en torno a 60. Para que os hagáis una idea, este valor del número másico 60 se obtiene, por ejemplo, pues los isótopos de hierro 56, cobalto 59 o cobre 63. Y si os fijáis, a partir de este valor de número másico, la energía de enlace nuclear va decreciendo, pero de una forma bastante suave. Esto se debe a que cuando el número másico de un núcleo es mayor de 60, pues este núcleo ya es muy grande, y por el hecho de ser muy grande y tener muchísimas partículas subatómicas en su núcleo, pues ello le da un grado de inestabilidad. Y por lo tanto, al ser esos núcleos cada vez más inestables, se hace algo más fácil romperlos. Por eso la energía de enlace nuclear a partir de este valor va decreciendo poco a poco. Un concepto muy relacionado con la energía del enlace nuclear es precisamente lo que hemos hablado ahora, la estabilidad de los núcleos atómicos. Y experimentalmente se ha observado que los átomos pesados, es decir, los átomos que tienen un número másico grande, se vuelven más estables si tienen una mayor cantidad de neutrones que de protones. Es decir, hasta ahora habíamos dicho que los isótopos más estables eran aquellos que tenían igual número de protones que de neutrones. Pero cuando los átomos se van haciendo cada vez más grandes, esto ya deja de ser cierto. Cuando los átomos se van haciendo cada vez más pesados, se ve que los neutrones son más abundantes que los protones en sus núcleos atómicos. Y esto se debe a que cuando tenemos un núcleo muy grande, la cantidad de cargas positivas que suponen los protones es un número muy alto y va a requerir de un número todavía mayor de neutrones para inhibir esas cargas positivas, y de esa forma el núcleo queda más estabilizado. Recordad que en el tema del átomo hablábamos que la función básica de los neutrones era la de interponerse entre los protones para evitar que estos, puesto que tienen carga positiva, se repelan entre sí. Pero como vemos aquí, cuando el núcleo atómico tiene un tamaño muy grande, pues necesita de una cantidad adicional de neutrones para estabilizarse. Y en la siguiente gráfica vamos a ver precisamente este fenómeno que se denomina la franja de estabilidad. Fijaros que aquí hemos representado el número atómico Z frente al número de neutrones, es decir, número de protones frente al número de neutrones. Y hemos trazado una diagonal azul, como veis, que parte del origen y tiene una pendiente exactamente de 1, que corresponde precisamente a esta condición, a que el número de neutrones sea igual al número de protones. Si nos ceñimos a las explicaciones que hemos dado al principio del tema, evidentemente la mayoría de los isótopos estarían justamente dentro de esta línea azul diagonal, pero si observamos lo que ocurre en la realidad, es que aparece una desviación representada por esta franja de estabilidad que tenéis aquí apuntado,
vemos que para esta franja de estabilidad el número de neutrones es superior, algo superior al número de protones. Y esta franja de estabilidad vemos que se desvía cada vez más de esta recta que podríamos considerar un comportamiento ideal conforme avanzamos en el número de protones, es decir, conforme el núcleo es más grande, pues los isótopos más estables no obedecen a esta norma, sino que obedecen a esta otra norma, a que tienen algo más de neutrones que de protones. Y ahora sí, una vez que hemos visto brevemente algunos conceptos de química nuclear, vamos a estudiar las reacciones nucleares propiamente dichas. Las reacciones nucleares se pueden clasificar en 4 tipos. Aquí las tenéis. Por una parte tenemos la radiactividad natural, el bombardeo de núcleos y la fisión y fusión nucleares. Vamos a estudiarlas de una manera no demasiado profunda, cada una de estas 4 reacciones nucleares. Vamos a empezar por la primera, la radiactividad natural. La radiactividad natural se produce cuando los núcleos atómicos se desintegran de forma totalmente natural, es decir, sin ningún proceso artificial llevado a cabo en ningún laboratorio y nada por el estilo. Esto se produce cuando los núcleos atómicos tienen ya un cierto tamaño, un tamaño grande, más concretamente cuando los núcleos atómicos tienen un número atómico superior a 83, es decir, cuando el núcleo tiene más de 83 protones. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos núcleos grandes se desintegran? Pues que producen una serie de radiaciones. Existen 3 radiaciones que se producen cuando se desintegran estos núcleos. Las tenéis aquí, la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Vamos a estudiar cada una de estas 3 reacciones y veremos en qué consisten. La radiación alfa simplemente está formada por núcleos de helio, como tenéis aquí. El helio, si consultáis en la tabla periódica, tiene efectivamente un número atómico 2 y tiene su isótopo más estable, que es este caso, tiene un número másico de 4. Es decir, que 4 menos 2 son 2 neutrones. Pero tenéis que tener en cuenta que estas partículas, que precisamente se llaman partículas alfa, tienen 2 cargas positivas, puesto que las partículas alfa, que forman precisamente la radiación alfa, son solo núcleos de helio, es decir, núcleos sin electrones. Por lo tanto, si el helio pierde sus 2 electrones, queda cargado con 2 cargas positivas. Pero puesto que estamos escribiendo isótopos, pues estas 2 cargas positivas no las vamos a escribir. Añadir además que la radiación alfa solo se produce cuando se desintegran núcleos cuyo número másico es superior a 200, como tenéis aquí. Y vamos a ver a continuación un ejemplo bastante simple de cómo la desintegración natural de un isótopo nos va a generar partículas alfa, radiación alfa. Aquí tenemos el núcleo atómico que se va a desintegrar. Veis que es un núcleo de uranio, un átomo bastante grande, tiene un número atómico de 92 y un número másico también bastante grande de 238, y de forma natural este isótopo de uranio se va a desintegrar, como veis aquí, en torio 234 y va a emitir una partícula alfa. Aquí vemos la partícula alfa de helio 4. Y además esta reacción química nuclear va a liberar nada menos que 4,18 megaelectronvoltios. Atención al prefijo mega. Recordad que mega significa 10 a la 6, es decir, 4,18 millones de electronvoltios. Hemos dicho al inicio de este tema que efectivamente las reacciones nucleares se caracterizan por desprender o exigir una cantidad de energía muy superior, enormemente superior a lo que hemos estudiado, por ejemplo, en el tema de termodinámica química. Pero ahora olvidaros momentáneamente de este valor energético y centrémonos
simplemente en la reacción química. Estas reacciones nucleares siguen siendo reacciones químicas y por lo tanto tienen que cumplir los mismos principios que cumplen todas las reacciones químicas. Y si recordáis del tema general de reacciones químicas, uno de estos principios básicos era la conservación de la masa. En esta reacción química, ¿cómo podemos comprobar que efectivamente se cumple la ley de conservación de masa? Pues tenemos que fijarnos en los números atómicos y en los números másicos. Evidentemente no se pueden ni crear ni destruir ni protones ni neutrones. Por lo tanto, la suma de protones y neutrones a ambos lados de esta ecuación química tiene que ser exactamente igual. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos 92 protones, número atómico 92. Aquí tenemos 90 y aquí tenemos 2. La suma efectivamente de los protones nos da 92. Vamos a ver qué ocurre con los nucleones en general. Vemos que aquí tenemos 238 nucleones. Aquí tenemos 234 y aquí tenemos 4. Es decir, que la suma efectivamente de estos valores nos da 238. Vemos que efectivamente se cumple la ley de la conservación de la masa. Y vamos a volver brevemente a este valor energético enorme, como podéis ver, de 4,18 millones de electronvoltios. ¿A qué se debe esa enorme energía? Pues esa energía se debe a que estas partículas alfa, que efectivamente forman parte de la radiación alfa, tienen una energía cinética muy elevada y por lo tanto esa energía cinética se traduce en este valor de 4,18 millones de electronvoltios. Todas las energías que vamos a ver, a estudiar de todas las reacciones nucleares se deben precisamente a la gran energía cinética que presentan partículas como esta partícula alfa que tenemos aquí. A continuación vamos a hablar del segundo tipo de radiación que se nos puede presentar cuando un núcleo atómico se desintegra de forma natural, que es la radiación beta. La radiación beta es mucho más sencillo que la anterior, simplemente está formada por electrones. Es decir, que esta radiación es menos energética que la radiación alfa, pero es mucho más penetrante y por lo tanto es más peligrosa para el ser humano. ¿Por qué es menos energética y más penetrante? Pues fijaros que en este ejemplo que hemos puesto aquí, la energía que se desprende sigue siendo muy elevada, pero ya no tanto como esta que teníamos aquí. Aquí tenemos 0,2 megaelectronvoltios, es decir, 200.000 electrones voltios. Evidentemente, este valor de energía es bastante inferior a este, pero sigue siendo un valor bastante alto. Pero ¿por qué esta radiación es más penetrante, es decir, más peligrosa para el ser humano? Porque los electrones, evidentemente, son partículas muchísimo más pequeñas que estas partículas de helio. Fijaros que este átomo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones, mientras que el electrón, pues evidentemente, por ser un único electrón, es una partícula muchísimo más pequeña que la partícula alfa y por lo tanto puede sobrepasar o colarse de una manera más fácil que la partícula alfa. Evidentemente, las partículas radiactivas, cuanto más pequeñas son, más peligrosas son, puesto que pueden atravesar materiales más resistentes o más grandes. Vamos a estudiar esta reacción, que vemos que en este caso tenemos el torio 234, que de forma natural se va a desintegrar en protactinio 234 y un electrón. Vemos que en estas reacciones nucleares estamos ya hablando de elementos químicos de lo que se conocen como tierras raras, los transuranios, es decir, lantánidos y actínidos. Elementos químicos que hasta ahora pues normalmente no hemos utilizado, pero que en química nuclear, como veis, son los que más se utilizan. Fijaros cómo se representa el electrón. El electrón se representa aquí como una E minúscula,
su número másico es 0, evidentemente un electrón no tiene ni protones ni neutrones, pero fijaros que su número atómico es de -1. Esto se ha decidido por convenio, puesto que el electrón es la antipartícula del protón, es decir, el electrón tiene carga negativa y el protón carga positiva. Por lo tanto, el número atómico del electrón se considera que es -1. Y esto se justifica perfectamente cuando realizamos un balance de masas en esta reacción química. Aquí tenemos 90 protones y aquí tenemos 91 y -1. Por lo tanto, la suma nos da 90. Y de la misma forma, si aquí tenemos 234 nucleones, aquí tenemos también 234 nucleones y aquí tenemos 0. Nuevamente se nos cumple el principio de la conservación de la masa. Y finalmente vamos a estudiar la radiación gamma, que es la tercera radiación que se puede producir cuando se desintegra un núcleo grande de forma natural. Y fijaros que hemos puesto aquí el símbolo general de la radiación porque esta radiación gamma es la más peligrosa de todas las radiaciones que puede emitir un isótopo al desintegrarse. ¿En qué consiste esta radiación gamma? Pues a diferencia de las anteriores no se trata de una radiación exactamente material, sino que es de naturaleza electromagnética. Es extremadamente penetrante y se produce en toda reacción nuclear cuando el núcleo excitado emite un fotón. Los fotones forman los llamados rayos gamma y por eso esta radiación se denomina radiación gamma. Y estos fotones se emiten para que ese isótopo que está en un estado excitado vuelva a su estado normal. ¿Por qué esta radiación es la más peligrosa, es decir, la más penetrante de todas ellas? Porque está formada por fotones y los fotones son unas partículas que tienen una masa todavía inferior a la del electrón. Son las partículas más pequeñas que se conocen y puesto que son las más pequeñas que se conocen, su poder de penetración es extraordinario y por lo tanto son las más peligrosas para nuestra salud. Para que os hagáis una idea de la capacidad penetrante de esta radiación gamma, tras el desastre de la explosión que se produjo en la central nuclear de Chernóbil, se tuvo que construir una cúpula de cemento y hormigón de varios metros de espesor para evitar que estas radiaciones escapasen al exterior. Por lo tanto, estas son las radiaciones más peligrosas que nos podemos encontrar en la desintegración natural de un núcleo atómico. Vamos a hablar de la velocidad de desintegración, es decir, vamos a relacionar este tema de química nuclear un poco con la cinética química que habíamos visto en un tema anterior. La velocidad de desintegración, evidentemente, es la disminución del número de núcleos por tiempo. Esa velocidad de desintegración se representa matemáticamente como la variación del número de núcleos respecto del tiempo y con un signo negativo porque estamos hablando de una velocidad de disminución. Y esa velocidad de desintegración es igual a lambda por el número de núcleos. Esta lambda se denomina constante de desintegración y evidentemente tiene unidades de segundos a la -1 en el Sistema Internacional de Unidades. Si nosotros tomamos esta expresión matemática, la operamos y la integramos, obtenemos un factor que se utiliza con mucha más asiduidad que la velocidad de desintegración, que es el período de semidesintegración, que como os podéis imaginar es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos iniciales que había en una muestra. Si nosotros tenemos una muestra de varios núcleos, todos ellos iguales, pues el tiempo que transcurre desde que tenemos esos núcleos iniciales hasta que tenemos la mitad de esos núcleos, a ese tiempo se le denomina periodo de semidesintegración. Como veis aquí, se representa como T sub 1/2 y su expresión matemática es extraordinariamente simple, es de 0,693 dividido entre lambda. Por supuesto, este tiempo de semidesintegración
está expresado en segundos. ¿Qué periodos de semidesintegración podemos encontrar en los diferentes nucleidos? Pues aquí os he puesto quizás los dos ejemplos más extremos. Fijaros en este, el uranio 238, su periodo de semidesintegración es de nada menos de 4,5 por 10 a la 9, no segundos, sino años. Es decir, 10 a la 9 años, 4.500 millones de años. Nada menos que la edad que se estima que tiene el planeta Tierra. Es decir, que si nosotros tenemos una muestra de núcleos de uranio 238, necesitaríamos, al cabo de 4.500 millones de años, tendríamos la mitad de esos núcleos de uranio 238. Como vemos, el isótopo de uranio 238 es extraordinariamente estable, necesita una cantidad de tiempo para desintegrarse muy grande, muy alta. Sin embargo, vamos a irnos al caso contrario, al polonio 214. El polonio 214 tiene un periodo de semidesintegración realmente pequeño, 1,6 por 10 a la menos 4, esta vez sí, segundos, es decir, una 10.000ª parte del segundo. Si nosotros tenemos una muestra de átomos de polonio 214, pues al cabo de una 10.000ª de segundo, un tiempo prácticamente nulo, pues ya tendríamos simplemente la mitad. Efectivamente, el isótopo de polonio 214 es extremadamente inestable y por lo tanto su periodo de semidesintegración tiene ese valor tan pequeño. Pasamos a continuación al segundo tipo de reacciones nucleares y es el bombardeo. Estas reacciones se producen ya a nivel artificial, es decir, en laboratorios, a diferencia de lo que ocurría con las reacciones anteriores de radiactividad natural, aunque también es cierto que en el laboratorio se han simulado desintegraciones artificiales. Pero vamos a hablar del bombardeo de núcleos. En estas reacciones consiste precisamente en eso, que los núcleos son sometidos a un bombardeo de pequeñas partículas que tienen alta energía. Aquí tenemos una reacción de bombardeo bastante sencilla. Tenemos el nitrógeno 14 que es bombardeado por partículas alfa. Recordad que este isótopo, el helio 4, se denomina comúnmente como partícula alfa, radiación alfa. Pues si estas partículas alfa tienen una energía suficientemente grande para atacar a este núcleo de nitrógeno 14, este núcleo se va a romper y va a formar oxígeno 17 y un protón. Fijaros que el protón en química nuclear se representa así, el hidrógeno con un número atómico 1 y un número másico 1. Tendría que tener una carga positiva, pero en este caso no se pone, puesto que aquí estamos hablando de núcleos, no estamos hablando de átomos. Vamos a repasar el balance de masas de esta reacción. Aquí tenemos 7 protones más 2 protones, 9 protones. Igualmente a este otro lado de la reacción tenemos 8 protones y un protón, 9 protones. Y en cuanto a los nucleones, aquí tenemos 14 más 4, 18, y aquí tenemos 17 más 1, 18. Fijaros que aquí nuevamente los elementos que tenemos como reactivos son totalmente diferentes a los elementos que tenemos como productos. Aquí tenemos nitrógeno y helio, y aquí tenemos oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción nuclear por bombardeo. Por otra parte, decir que esta reacción vemos que es bastante simple, pero el hecho de bombardear un núcleo atómico con unas partículas pequeñas induce bastante a lo que se conoce como aleatoriedad. Es decir, que pueden producirse varias reacciones químicas y no necesariamente una sola, como es este caso. Aquí tenéis un ejemplo. Si nosotros tenemos cobre 63 y lo bombardeamos con deuterio, recordad que el hidrógeno
con número másico 2 recibía el nombre de deuterio, pues se pueden producir estos 4 productos diferentes. Podemos obtener por un lado zinc 65, podemos obtener por otro lado zinc 64 más un neutrón. Fijaros que aquí en química nuclear el neutrón se escribe de esta forma, su número atómico es 0, puesto que el neutrón no tiene protones, es un neutrón, y su número másico es 1. Es decir, que un neutrón es un nucleón, por lo tanto su número másico es 1. Esta reacción por bombardeo también nos puede formar este otro isótopo, el isótopo de zinc 63 con 2 neutrones. Aquí obteníamos un neutrón y aquí teníamos 2 neutrones. Y finalmente este cobre puede seguir siendo cobre, pero ya en lugar de 63 sería cobre 64 y se nos generaría aquí un protón. Esto nos da una idea de la gran aleatoriedad que nos puede generar una reacción nuclear por bombardeo. Como veis, aquí hemos puesto 2 ejemplos de reacciones por bombardeo. Aquí para bombardear hemos utilizado las partículas alfa de helio y aquí hemos utilizado el deuterio, pero existen otras fuentes de bombardeo que se pueden utilizar para romper los núcleos grandes. Por ejemplo, además del deuterio y de las partículas alfa, tenemos los protones, los neutrones, fotones e incluso los electrones. Evidentemente, estos proyectiles, estas partículas que bombardean a los átomos, necesitan tener una energía cinética bastante alta para conseguir destruir los núcleos grandes. Y esto se consigue dándoles a estas partículas una energía cinética, es decir, una velocidad muy alta. ¿Cómo se consigue eso? Pues mediante los famosos aceleradores de partículas. Las reacciones nucleares por bombardeo también son muy útiles, o han sido bastante útiles, para obtener elementos transuránidos artificiales, es decir, esos elementos que no están presentes en el universo porque ya tienen un tamaño nuclear demasiado grande y por lo tanto son bastante inestables. Serían bastante inestables en el caso de que existieran y por eso en el universo no existen. Aquí tenemos 2 ejemplos de cómo podemos obtener estos elementos a partir de una reacción nuclear por bombardeo. En ambos casos partimos del uranio 238. Si este uranio 238 lo bombardeamos con carbono 12, obtenemos este elemento químico que no existe en el universo, que solo se ha obtenido en el laboratorio, que es el californio 246. Y además se nos liberan 4 neutrones, como veis aquí. Pero si este uranio 238 lo bombardeamos con nitrógeno 14, obtenemos otro elemento químico que no existe en la naturaleza, que es este que tenéis aquí, el einstenio 247. Y aquí se liberan 5 neutrones. Podéis hacer el balance de materia de estas 2 reacciones y vais a ver que en ambos casos se cumple perfectamente. Evidentemente, para obtener elementos nuevos, elementos sintéticos, pues simplemente hay que jugar efectivamente con los números atómicos y másicos, tanto del núcleo original como de las partículas con las que le bombardeamos. A continuación vamos a hablar del tercer tipo de reacción nuclear. Seguramente os sonará mucho, se trata de la fisión nuclear. ¿En qué consiste una fisión nuclear? Hasta ahora en las reacciones por bombardeo habíamos visto que partiendo de un núcleo muy grande, este núcleo se bombardeaba y se obtenía, por una parte, un núcleo un poquito más pequeño que el original y unas partículas subatómicas bastante pequeñas. Pero en la fisión nuclear va a ocurrir todo lo contrario. En la fisión nuclear, un núcleo se va a someter nuevamente a un bombardeo, pero este bombardeo va a ser tan intenso que se va a romper en 2 núcleos que van a ser aproximadamente iguales. Es decir, que si en el bombardeo normal
el núcleo grande simplemente se desprendía de pequeñas partículas subatómicas, ahora en la fisión nuclear vamos a tener un núcleo que se va a dividir en dos núcleos de tamaño semejante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a partir del uranio 235 y lo vamos a bombardear, como vemos aquí, con neutrones. Al bombardear núcleos grandes con neutrones se nos pueden desarrollar varias reacciones químicas. En este caso tenemos, como veis, dos opciones. Por un lado se nos va a formar el estroncio 90 y el xenón 143, mientras que en la segunda reacción química se nos van a formar el rubidio 90 y el cesio 144. En ambos casos se nos van a formar también sus correspondientes neutrones. Pero fijaros que aquí en estas reacciones no obtenemos un núcleo grande y una partícula subatómica pequeña, sino que obtenemos dos núcleos que, si bien evidentemente no son iguales entre sí en ambos casos, pues son unos núcleos de unos tamaños un poco más similares. El peso atómico de estos nucleidos que provienen de este, pues están repartidos de una forma más equitativa. El problema de estas reacciones de fisión es que estos nucleidos que se nos forman, el estroncio, el xenón, rubidio y cesio, experimentan una radiación beta muy importante y muy energética. Por lo tanto, son reacciones químicas, son reacciones nucleares extremadamente peligrosas. Pero aún hay más. Si os fijáis, aquí se nos han formado neutrones. Estos neutrones que se nos forman aquí, que veis que no son pocos, aquí se nos forman 3 y aquí se nos forman 2, pueden ser de nuevo utilizados para seguir bombardeando el uranio 235 y volver a generar estos nucleidos que forman otra vez radiación beta. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una reacción en cadena que, como ya os podéis imaginar, es la base del funcionamiento de las bombas nucleares. En las bombas nucleares, precisamente, su funcionamiento se basa en bombardear bien uranio 235 o también se emplea el plutonio 239. Si estos nucleidos se bombardean con neutrones, se produce esta reacción en cadena. Una reacción en cadena que es muy difícil de detener y que, si estas reacciones ya de por sí son muy energéticas, pues si encima se producen en cadena y estos nucleidos producen una radiación beta muy peligrosa, pues evidentemente las bombas nucleares, como sabéis, poseen un poder destructivo extremadamente grande. Estas reacciones, y muy similares a estas, se producen en los reactores de las centrales nucleares. En este caso, para evitar que la reacción nuclear se descontrole, lo que se hace es limitar muchísimo la cantidad de uranio 235, es decir, empobrecer la muestra de uranio 235 que se ve sometida al bombardeo con neutrones, de tal manera que en las centrales nucleares se utiliza uranio empobrecido, mientras que en las bombas atómicas se utiliza el uranio enriquecido, es decir, uranio con altas concentraciones para que sea bombardeado una y otra vez por neutrones y producir una catástrofe todavía mayor. Y el último tipo de reacción nuclear que nos queda por estudiar es la fusión nuclear, que seguramente también os suene bastante. El proceso de fusión nuclear es justo el contrario al que se producía en una fisión nuclear. Si en una fisión nuclear teníamos un núcleo grande y se dividía en dos más o menos semejantes, en la fusión nuclear vamos a tener dos núcleos que se van a fundir en uno solo. Aquí tenéis un ejemplo muy simple. Tenemos dos núcleos de deuterio que se van a fundir, es decir, se van a fusionar entre sí para dar este otro núcleo, el helio 3. Mucho cuidado, esto no es una partícula alfa, puesto que el número másico es 3, y se va a generar también un neutrón. Esta es una reacción muy simple
de fusión nuclear. Para que se produzcan estas reacciones se requieren unas temperaturas extremadamente elevadas, de varios millones de grados. Es decir, estas reacciones, además de producir bastante energía, también requieren mucha energía calorífica para desarrollarse. Estas temperaturas de varios millones de grados, evidentemente, solo se producen en el Sol y en las estrellas del universo. El hecho de que estas reacciones de fusión requieran unas temperaturas extremadamente elevadas hace que estas reacciones reciban también el nombre que hemos añadido ahora mismo. Se denominan también reacciones termonucleares. Hasta hace bien poco, efectivamente, estas reacciones solo se producían en las explosiones de las estrellas. Pero recientemente los avances tecnológicos han permitido simular o realizar este tipo de reacciones nucleares en laboratorios de física nuclear. Y, por ejemplo, las famosas bombas de hidrógeno, que seguramente os suenen, son en realidad también unas armas nucleares, puesto que funcionan por fusión nuclear. Estas bombas de hidrógeno explotan, como al igual que las explosiones que se producen en la corteza de las estrellas como nuestro Sol, y el calor que necesitan para llevar a cabo estas reacciones las obtienen mediante una reacción de fisión nuclear. Por lo tanto, en las bombas de hidrógeno lo primero que se produce es una reacción de fisión. Esa reacción libera una cantidad de calor que hace que la temperatura se eleve hasta varios millones de grados, que es justo lo que necesita la reacción de fusión para llevarse a cabo. Esa es la base del funcionamiento de las bombas de hidrógeno, en cuyo seno se produce precisamente esta reacción química nuclear que hemos escrito aquí. Y con este tema, un tanto diferente del que habíamos visto anteriormente, pues hemos terminado el bloque entero de las reacciones químicas. Muchas gracias.